¿Cómo le va? ¿Qué tal? Qué gusto de saludarle. Bienvenido, bienvenida, muy buenas noches. Nuevamente nos encontramos en una jornada más, en una edición más de Conversando la Noticia, con aquellas personas que hacen noticia, con las instituciones que hacen noticia, con aquello que se transforma en noticia y que estamos desmenuzando, analizando a esta hora de la noche acá en Polar Comunicaciones, luego de nuestro programa deportivo que tuvo invitadas muy interesantes también en la jornada de hoy con la conducción de Ariela Mancilla. Y ahora vamos a tratar un tema bastante importante en realidad en nuestra región de Magallanes, importante para toda nuestra comunidad, importante para la salud evidentemente en nuestra región, también a nivel nacional, porque son jornadas en que se reúnen los médicos acá en nuestra región, en nuestra ciudad de Punta Arenas, las 9ª jornadas de neurología, por un lado, pero también son las segundas jornadas de medicina que se realizan y que justamente se van a desarrollar por espacios, se están desarrollando, ya comenzaron el día de hoy, entiendo que a las 19 horas, y se extienden hasta el día sábado. Y es por ello que nos acompaña en esta oportunidad el doctor Javier Gaete Sangüesa, neurólogo. Él es proveniente de Chillán, llegó a nuestra región el 2008, de tal manera que ya está prácticamente 7 años en nuestra región. Alcanzó a estar en el antiguo hospital de la calle Angamos con Centeno, así que para nosotros de verdad es un gusto tener al doctor Javier Gaete acá en Conversando la Noticia. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por haber venido a conversar de esto que es tan importante como son las jornadas de neurología y de medicina, que usted me comentaba fuera de micrófono, doctor, que se realizan cada 2 años. Exactamente. Las jornadas de neurología son las 9ª jornadas estas, y se hacen habitualmente cada 2 años. Este año es un año especial porque se están haciendo en conjunto con las jornadas de medicina. Nosotros como neurólogos del Hospital Clínico pertenecemos al servicio de medicina, así que los médicos internistas son nuestros colegas y nuestros compañeros habituales de trabajo. Lógico. Nuestros pacientes neurológicos están, digamos, hospitalizados en el servicio de medicina. Pero esta vez, por primera vez, las jornadas están en conjunto. Así que... Qué bien, ¿eh? Y por otro lado, doctor, bueno, decíamos que esto comenzó en el día de hoy, ¿sí? Exactamente, son 3 días. Partió hoy en la tarde con una charla que dio un médico nefrólogo de la Universidad Austral de Valdivia, que habló acerca de la hipertensión arterial, un factor de riesgo y una patología muy prevalente. Continúan mañana, donde se van a desarrollar distintos temas del área de la medicina interna, patología infecciosa, digamos, de manejo del médico general, infecciones urinarias, neumonía, el manejo de la neumonía, infecciones de la piel, sí. Algunas enfermedades metabólicas, particularmente el manejo de la diabetes mellitus, que también junto con la hipertensión arterial es otra de las grandes enfermedades que tienen alto impacto y que son bastante frecuentes en la comunidad. Por la tarde está la jornada de neurología. Nosotros tenemos invitados de Santiago a hablarnos de temas bastante importantes como la enfermedad cerebrovascular. ¿Cómo no? Vamos a contar con el doctor Pablo Lavados, que es uno de los máximos referentes nacionales en el tema. Ya. También nos va a acompañar el doctor Cepeda, que es uno de los médicos que está trabajando activamente en el programa de esclerosis múltiple del Hospital Barros Luco de la Universidad de Chile. Y también vamos a hablar acerca de epilepsia, y para eso nos va a acompañar el doctor Godoy, que es uno de los médicos también bien connotados de la Universidad Católica. La verdad, doctor, es que bueno, es un amplio espectro, digamos, una temática muy muy amplia de distintas patologías, enfermedades, afecciones que indudablemente están presentes en nuestra comunidad y bastante latentes, digamos, como el caso de ustedes, que en el caso de la neurología, digamos que un tema tan relevante, tan importante, y que yo no sé si ha ido aumentando o no, pero la verdad es que últimamente estos temas de accidentes cerebrovasculares se dan bastante frecuente, ¿no? Sí,
el accidente vascular en el adulto es una enfermedad bien relevante porque representa la principal causa de muerte en los adultos y la principal causa de discapacidad, o sea, la pérdida de la autovalencia. Claro. Más o menos se calcula que cada año, acá en Magallanes nosotros tenemos alrededor de 200 personas afectadas con accidentes cerebrovasculares. 200 al año. 200 al año, exactamente. Dentro de los accidentes vasculares, el grupo más importante son los infartos cerebrales, que corresponden a las enfermedades en que por algún mecanismo se tapa una arteria que lleva sangre a una área del cerebro, y esa área del cerebro, las neuronas que están ahí súbitamente dejan de tener irrigación, entonces no le llega oxígeno, no le llega nutrientes y las neuronas se empiezan a morir, y eso produce un déficit, o sea, una pérdida de una función, y en las cosas más graves puede producir la muerte. Claro que sí. Entonces es bien relevante porque por los factores que le mencionaba, y además porque este grupo de enfermedades están asociadas a otro grupo de enfermedades que se llaman los factores de riesgo. ¿Cómo no? Que son enfermedades que están muy presentes en la comunidad y que cuando no se tratan, cuando no se diagnostican o cuando no se controlan adecuadamente, a lo largo del tiempo van produciendo un daño vascular, y ese daño vascular se manifiesta porque la arteria se tapa y produce un infarto, o los otro grupo de accidentes vasculares que son las hemorragias, que es esta misma arteria enferma que en vez de taparse se rompe porque tiene una enfermedad que se ha ido desarrollando en el tiempo. Y eso es muy grave. Son graves. Las hemorragias son menos frecuentes, alrededor del 20-25% de los accidentes vasculares son hemorragias, pero son más graves habitualmente, tienen mayor mortalidad y mayor posibilidad de secuelas también. Entonces todos estos tipos de enfermedades cerebrovasculares están asociadas a los factores de riesgo. La hipertensión, que se lo mencionaba, muy importante. El enemigo silencioso. Exactamente. Hoy día el doctor Ardiles en nuestra jornada nos estaba hablando de la hipertensión. Silencioso porque uno asocia estar enfermo a sentirse mal, a tener alguna molestia. Claro. Y la hipertensión habitualmente no da síntomas. Entonces la única manera de saber uno si tiene hipertensión es tomándose la presión. Exactamente. Y es un tema complejo y bueno, como le decía yo delante, yo no sé si estos temas han aumentado, que nuestra sociedad, a lo mejor por los hábitos, por el sedentarismo, lo conversaba delante del mediodía con el doctor Cristian Fernández, y él compartía esto en el sentido de que por un lado tiene que ver, claro, con los hábitos, con las costumbres, con las comidas también, y doblemente riesgoso acá en nuestra zona y en nuestra región de Magallanes. Exactamente, porque, bueno, la hipertensión, la diabetes están distribuidas, digamos, a nivel de todo el país. Seguro, claro. El tabaquismo, el otro que es un factor muy importante. Por cierto. El consumo excesivo de alcohol. También, ¿sí? El alcohol tiene una característica que en cierta dosis, que habitualmente se habla de una copa de vino al día, curiosamente puede ser protector desde el punto de vista cardiovascular, claro, incluso cerebrovascular. Pero esa es la dosis como que mayor, digamos. Consumos mayores que eso o de otros tipos de alcohol que tienen mayor graduación alcohólica, habitualmente se consideran factores de riesgo. Está el colesterol alto como factor de riesgo también, que está bastante frecuente en la población. El sobrepeso, particularmente la obesidad de tipo abdominal, ¿cierto? La persona que acumula más grasa en el abdomen es el tipo de obesidad que está más asociada como factor de riesgo. Y la dieta, ¿cierto? El consumo de grasa y hábitos del punto de vista que probablemente acá es un factor que tiene alto impacto, que es el sedentarismo. Claro. La inactividad física, acá el clima acompaña poco. Efectivamente, porque para favorecer la actividad física. Y es un factor también relevante de riesgo de que este tipo de enfermedades pueden manifestarse en algún momento. Bueno, muy relevante, muy importante, muy trascendente lo que estamos conversando esta noche, doctor. Antes de continuar con esta temática, yo le quería preguntar cómo y por qué estas jornadas se realizan acá en Punta Arenas. Sí, esto es parte del esfuerzo del equipo de medicina del Hospital Clínico y que va, digamos, en la búsqueda de la capacitación permanente de los equipos de salud.
particularmente de los médicos de atención primaria, los médicos generales, que son aquellos que tienen el primer enfrentamiento a los pacientes y donde, digamos, interesa poner mayor énfasis porque es donde está el primer enfrentamiento, donde está la prevención. Claro que sí. Nosotros, por ejemplo, como neurólogos, los cardiólogos también, nosotros nos enfrentamos a personas que han padecido enfermedades crónicas, a lo mejor por mucho tiempo, muchos años, y se ha ido estableciendo un daño. Sí. Cuando una persona sufre un accidente vascular y nosotros lo tratamos como neurólogos, nosotros estamos atendiendo a una persona donde ya hemos llegado más o menos tarde, o tal vez hemos llegado bastante tarde, porque el manejo de la prevención fracasó de alguna manera en esa persona. Entonces interesa mucho que los médicos de atención primaria, que los médicos generales de la región tengan capacitación en los temas más relevantes y que son de mayor frecuencia de consulta de las personas. Indudable. Por eso entonces se realiza ahí un esfuerzo para la capacitación. Exactamente. Como usted comenta. Participan expositores nacionales, como mencionaba el doctor Ardile, los médicos neurólogos que les mencioné. Pablo Lavado y otros. Exactamente. Godoy, en fin. Y médicos del servicio de medicina de distintas áreas, de cardiología, de medicina interna, infectología. También, y que van a tener distintas exposiciones, que esto se extiende hasta el sábado. Sí. El sábado también hay invitadas unas médicas internistas que se dedican a la parte reumatológica. Van a hablar de algunos temas reumatológicos. Así que ese es el objetivo. Correcto. La capacitación de los equipos de salud y particularmente los médicos de atención primaria, los médicos generales. Bueno, muy relevante, muy importante. Ahora, claro, estamos nosotros conversando y analizando hace un rato atrás, doctor, en torno de toda esta temática tan compleja para la salud acá en nuestra región. Y uno piensa, usted mismo lo mencionaba, hemos llegado tarde con el tema de la prevención, digamos, pero cuesta mucho esto porque no sé si no tomamos conciencia o algo pasa y que la gente deja seguir los hábitos. Yo creo que un poco siempre uno tiene que hacer educación. Sí. Educar en el tema, sobre todo en estas enfermedades que son silenciosas, porque uno necesariamente, si yo pienso, asocio enfermedad con sentirme mal, con sentir dolor, con sentir alguna molestia. Exactamente. El concepto es el que cambiarlo, digamos. La única manera de yo saber si tengo diabetes, o sea, yo puedo sospechar que tengo diabetes, por ejemplo, la gente dice porque empieza a orinar mucho o porque empieza a bajar de peso. Sí. Pero ahí estamos hablando de una diabetes que se ha desarrollado mucho tiempo y que está muy descompensada. Pero una persona que tiene una diabetes y que tiene glicemias moderadas puede pasar muchos años sin tener ninguna molestia. Y la única manera de haberse diagnosticado es haciéndose un examen de sangre. En los policlínicos, por ejemplo, existen programas de salud preventivos, donde a las personas adultas, digamos, se les practican estos tipos de controles de presión arterial, de glicemia, de colesterol, precisamente para pesquisar este tipo de enfermedades y que hay acceso. Digamos. Lo mismo los sistemas privados. Los sistemas privados de salud tienen el control, el examen preventivo incorporado, con más o menos completo dependiendo del ISAPRE, pero existe, digamos. Claro, ahora lo que ocurre, parece, doctor, es que no hay costumbre de hacerse estos exámenes. Claro, eso es lo que ocurre. No está, digamos, incorporado instalado el concepto eso, de que se trata de enfermedades que probablemente están silenciosas y que va a haber que tratar para prevenir un daño en el futuro. Indudable. Nosotros, como en el tema neurológico, nosotros hemos, atendiendo al problema, al impacto del problema de la enfermedad cerebrovascular, la principal causa de muerte, la principal causa de discapacidad asociada a todos estos factores de riesgo, el hospital clínico cuenta con un sistema de atención rápida de los pacientes que tienen sospecha de accidente vascular agudo, porque hay algunas intervenciones que solamente se pueden realizar en las primeras horas. Por ejemplo, en el infarto cerebral, estos que ocurren, la trombosis que llama habitualmente la gente, cuando se tapa una arteria dentro del cerebro, hay un tiempo que es 4 horas y media en que
hay posibilidades de que si esa arteria se destapa, pueda haber recuperación de la sí, función. sí. Las neuronas, el tejido cerebral, es muy frágil a la pérdida de irrigación. Después de pocos minutos, las neuronas empiezan a morir. Se ha calculado que una arteria tapada puede hacer que el cerebro vaya perdiendo alrededor de 2 millones de neuronas por minuto. Entonces el tiempo es fundamental. Claro. Y eso es parte de lo que los neurólogos hablan de, doctor, que tiempo es cerebro. Me surge ahí la duda en el sentido de que, claro, sospecha, usted dice que hay sospecha. ¿En qué minuto la persona puede, digamos, darse cuenta de que a lo mejor está en una situación como aquella? Claro, los síntomas fundamentales del accidente vascular, hay distintos tipos de síntomas, todos ellos comparten una característica que es el inicio brusco. El inicio brusco de una parálisis, una pérdida de fuerza de alguna extremidad, de las dos extremidades o de la cara, o que afecta a la mitad del cuerpo. Eso, si eso se presenta de forma brusca, es un síntoma de accidente vascular. Lo mismo que un síntoma de pérdida de la sensibilidad, que se presenta en forma violenta, en forma brusca, puede ser un síntoma de accidente vascular. Las alteraciones del lenguaje o del habla. Una persona que está conversando, que está tomando once, que bruscamente empieza a hablar con la lengua traposa, ¿cierto? No le salen las palabras, o cuando trata de conversar, cambia las palabras, ¿cierto? Dice, en vez de decir cuchara, dice culara. Claro. O lápiz, pali. Cambia las palabras en forma brusca, o pierde la capacidad de comprender. La persona le trata de dar instrucciones y no entiende. Bruscamente perdió el lenguaje. Ese es un síntoma de un accidente vascular. Una pérdida brusca de la visión. La pérdida de la visión es un problema universal. Sí, todos claro. De alguna manera, estamos... con el tiempo vamos perdiendo la visión. Evidente. Pero la característica es la pérdida brusca de la visión. O sea, que en un momento estoy viendo... Ve borroso, después no sé, o no veo, ve muy poco. Pierde la visión con un ojo. Ya. Habitualmente la gente lo describe como que le va cayendo un telón y queda ciego de un ojo en forma brusca. O de los dos ojos. Si eso ocurre en forma brusca, una pérdida brusca de la visión, también es un síntoma de accidente vascular. Lo otro, y bien relevante, son los dolores de cabeza, pero una característica fundamental, que es un dolor de cabeza violento, que la gente lo describe como el peor dolor de cabeza de la vida. ¿Por qué? Porque los dolores de cabeza también es una experiencia universal. Sí, claro, todos de una u otra manera. Todos alguna vez hemos tenido cefalea, la más común de todas, la cefalea tensional, relacionada al estrés, ¿cierto? Sobrecarga de trabajo. Todos, de alguna manera, en octubre, noviembre, tenemos dolores de cabeza tensional. Sin duda. La migraña es muy frecuente, pero la gente migrañosa conoce sus dolores de cabeza, sabe, le empiezan de a poco, van aumentando en alrededor de algunas horas. Una migraña. Pero este dolor de cabeza que nos pone en alerta de un problema vascular es un dolor de cabeza violento. Máximo desde el inicio. Incluso la persona que es jaquecosa se da cuenta porque es un dolor de cabeza distinto a los que ha tenido en otra oportunidad. Si alguien tiene eso, son síntomas de un accidente vascular. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿O qué es lo que no hay que hacer primero? Ya. Lo que nosotros lamentablemente vemos con mucha frecuencia, alguien que queda hemipléjico, que perdió la fuerza de un lado del cuerpo, se acuesta esperando que se le pase. Claro. O se toma un tecito, una limonada o unas cucharadas de azúcar, un dulce, asociándolo tal vez a una baja de azúcar, una baja de presión. Y el tema es que va pasando el tiempo. Por supuesto. 2 millones de neuronas por minuto y la persona consulta tarde. Lamentablemente nosotros lo vemos todos los días en el hospital, personas que llegan 12 horas después, un día después, 2, 3 días, una semana después de que comenzaron con síntomas como los que yo lo comenté. Sí, claro. Y donde ahí se perdió una oportunidad. ¿Por qué? Porque nosotros contamos en el Hospital Clínico de Punta Arenas con un sistema de atención. Cualquier persona que tiene en forma brusca una parálisis de la cara, que tiene una parálisis del brazo o que altera el habla o el lenguaje, esas personas, si tiene menos de 4 horas y media de que comenzaron los síntomas, para nosotros esa paciente corresponde a una clave ataque cerebral. Y el hospital clínico cuenta con un sistema montado para que esa persona rápidamente sea atendida y rápidamente se defina si tiene o no tiene un accidente vascular, si tiene un infarto cerebral y si es candidato a trombolisis. La trombolisis es el tratamiento para el accidente vascular, que es un medicamento que se administra a través de una vía venosa
y que lo que busca es abrir esa arteria que está tapada y que no manda sangre al cerebro. Claro. Y de esa manera poder evitar cosas peores, evidentemente. Evitar daño, secuelas, Claro, fundamentalmente discapacidad. O sea, estamos hablando de una persona que puede cambiar el hecho de quedar postrado en una cama. Exacto. A caminar. Una persona que va a poder, que cambie la posibilidad de no volver a trabajar, a volver a trabajar. Una persona que va a quedar con secuela, a quedar sin secuela. El accidente vascular es una afección que afecta a personas de ambos sexos, a hombres y mujeres, un poquito más a los hombres, pero prácticamente por igual a hombres y mujeres, y afecta a personas de cualquier edad. Eso también es un concepto importante porque mucha gente asocia los accidentes vasculares a los viejitos. Sí, claro. Que bueno, un abuelito, y el abuelito algo tenía que pasarle, le pasan los accidentes vasculares, pero es cierto, las personas de más edad le ocurre con más frecuencia. Lo piensa, digamos. Pero esto es un problema que le puede afectar a personas de cualquier edad. De cualquier edad. Y se está viendo, digamos, Incluso hay cosas fulminantes que de pronto... Absolutamente. Claro. Las hemorragias, que son los accidentes vasculares más graves, son los que habitualmente tienen alta mortalidad. Incluso la persona puede fallecer antes de llegar al hospital. Claro. Como pasa con las hemorragias subaracnoideas, por ejemplo, por rotura de aneurisma. En que el daño es tan violento, tan devastador, que la persona no alcanza a llegar al hospital. No. Qué terrible. Bueno, doctor, está tremendamente interesante la conversación, nos ha sorprendido el tiempo, pero muy, muy importante todo esto y sobre todo lo que dice en relación con la prevención. Exactamente. Me parece muy relevante y esto que usted dijo, que son síntomas inequívocos prácticamente, la pérdida de fuerza, la pérdida de sensibilidad, alteraciones del lenguaje, pérdida brusca de la visión, bueno, dolor de cabeza violento, inmediatamente irse al hospital. O llamar al SAMU. Ya, perfecto. Esa es la consigna. Claro, y si usted llama al SAMU y dice estoy con esta característica, el SAMU va a llegar inmediatamente y lo va a poder. Si cumple con las características, va a activar la clave, que significa, entre otras cosas, que hay un sistema operando en el hospital, esperando al paciente para atenderlo rápidamente y, si es un infarto cerebral, tratarlo oportunamente. Muy bien, doctor. Pareciera que tenemos que tener más programas de este tipo. Sí. Yo encantado cuando usted... Muy amable, muchas gracias, doctor, porque de verdad que es un tema que preocupa a toda la comunidad y ha aumentado mucho y tenemos estos factores de riesgo que son tanto, en fin, tabaquismo, el alcohol, sobrepeso, usted lo mencionaba, el colesterol, la obesidad abdominal. Bueno, ha sido una clase excepcional, doctor, la que nos ha traído. Muchas gracias por la invitación. Todo lo contrario, que le vaya muy bien y que les vaya muy bien en las jornadas de neurología y de medicina. Muchas gracias. Muy amable. El doctor Javier Gaete Sangüesa, a esta hora de la noche en Conversando la Noticia, a propósito de las jornadas que se están llevando a cabo en nuestra ciudad de Punta Arenas hasta el día sábado, pero más allá de eso, haciéndonos un llamado de atención a nuestra salud, a cuidarse y a realizarse aquel examen preventivo, Leo, que puede evitar, ¿no es cierto?, alguna catástrofe. Así que parece que vamos a tener que dedicarnos todos a tratar de examinarnos en algún minuto de nuestra vida. La gente dice a veces, no, es que no tengo tiempo para eso. Después no va a tener ningún tiempo si le viene aquella circunstancia. Bueno, nos despedimos por este bloque porque seguimos conversando la noticia. Le agradecemos una vez más en todo lo que vale la presencia del doctor Javier Gaete a Conversando la Noticia. Hacemos un breve alto y en breve ya regresamos. Son las 22 horas, 31 minutos. En Hertz Rentacar tenemos todo tipo de vehículos, pero este modelo es muy cómodo, ideal para ejecutivos como usted, que deben viajar por todo el país. A ver, déjeme probar. Adelante. ¡Anda como avión el modelito! En Hertz vamos como avión. Sí, porque cada vez que arriendes un vehículo en Hertz Rent-A-Car, acumulas kilómetros LanPass para volar por todo el mundo. Hertz y LanPass juntos. Vamos como avión.